El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 26 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. Hoy vamos a continuar con nuestra actividad de capacitación en los aspectos procesales del derecho penal. Estamos analizando el régimen de restricciones a la libertad, hemos analizado los principios de la privación de la libertad, hemos analizado el régimen jurídico de la captura y el día de ayer iniciamos a hablar del régimen de la imposición de medidas de aseguramiento. Hoy vamos a hacer nuestra segunda parte relacionada con las medidas de aseguramiento. Como yo les comentaba a ustedes, es una temática un poco larga, un poco extensa. Sin embargo, pues seguiremos trabajándola el día de hoy, tratando de que efectivamente podamos terminar el día de mañana esta temática de las medidas de aseguramiento. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad. Pasemos a la primera diapositiva, por favor. Ayer estudiamos el concepto de las medidas de aseguramiento. Dijimos que estas medidas son restricciones o deberes que impone un juez de control de garantías al imputado a solicitud de la Fiscalía o a solicitud de las víctimas para el cumplimiento de unos fines constitucionales específicos. Estos son la seguridad de la sociedad, la seguridad de las víctimas, la integridad probatoria y operativa de la investigación penal y la comparecencia del imputado a el proceso o al cumplimiento de la pena. Pasemos a la siguiente diapositiva para continuar digamos, nuestra contextualización del día de hoy. Ayer dijimos que las medidas de aseguramiento eran de dos clases, unas medidas no privativas de la libertad y unas medidas privativas de la libertad. Indicamos que existe entonces un catálogo en el artículo 307 de la ley 906 del año 2004, en el cual se indican cuáles son aquellas medidas que no son privativas de la libertad y de la misma manera cuáles son las privativas de la libertad. Hicimos una expresa mención a que las medidas de aseguramiento son eminentemente excepcionales, es decir, que la regla general es que debe prevalecer la libertad al interior del procedimiento penal, y es obvio porque dentro del procedimiento penal, por más que exista una vinculación a través de la audiencia de imputación, la presunción de inocencia se mantiene hasta cuando se produce una sentencia condenatoria y esta queda ejecutoriada en la que se declara la responsabilidad penal. Entonces decíamos que la regla general es la libertad, pero que excepcionalmente la libertad puede ser restringida a través de las medidas de aseguramiento y que en primer lugar se debe verificar si las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son suficientes para garantizar el cumplimiento de un fin constitucional, de tal manera que si las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar o reivindicar eh, la vigencia de ese fin constitucional que éstas persiguen, pues en ese caso excepcional podrá eventualmente proferirse una orden de detención preventiva, bien sea en el lugar de residencia del procesado o en el lugar, en un establecimiento de reclusión. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ayer hablábamos que las medidas de aseguramiento tienen unos requisitos comunes, tanto las medidas de aseguramiento privativas de la libertad como las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Dentro de esos requisitos comunes, decíamos que se debía verificar la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación, y ayer indicábamos que ese concepto de inferencia razonable o autoría o participación es un grado de conocimiento mínimo a partir de elementos materiales probatorios, de evidencia física o de información legalmente obtenida sobre varias cosas, sobre la materialidad de la conducta punible, sobre la plena identidad del procesado y además sobre una probable autoría o participación del procesado en la realización de las conductas punibles. De ahí que entonces la inferencia razonable de autoría o participación es un requisito común tanto a las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad como a las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
De la misma manera, otro requisito común a las medidas de aseguramiento, pues es que éstas están orientadas a garantizar o a reivindicar un fin constitucional. Y ese fin constitucional, cuando no está debidamente propuesto, debidamente argumentado y debidamente acreditado dentro del trámite de la audiencia preliminar por parte del fiscal o por parte del representante de víctimas, pues traerá como consecuencia la libertad inmediata del procesado. Entonces, todas las medidas de aseguramiento están enfocadas u orientadas al cumplimiento de un fin constitucional. En esta diapositiva del día de ayer no incluimos un requisito común a todas las medidas de aseguramiento, pero que es eminentemente, digamos, obvio, y es que esté plenamente identificado el imputado, es decir, que existan elementos materiales probatorios que permitan acreditar la plena identidad del procesado. Esto es la cartilla de cada dactilar del imputado que se obtiene de la Registraduría General de la Nación y además todos los informes de policía judicial enfocados a determinar la individualidad y la plena identidad del imputado. Bien. Ayer entonces decíamos que para la imposición de una medida de aseguramiento se requiere el cumplimiento de unos fines constitucionales. Y esos fines constitucionales también están en la ley 906 del año 2004. Esta ley 906 de 2004 ha tenido infinidad de reformas en punto de los fines constitucionales. Ha sido reformada por la ley 1142, ha sido reformada por la ley 1174, el Estatuto Anticorrupción, ha sido reformada por la ley 1453, el Estatuto de Seguridad Ciudadana, ha sido reformada por la ley 1560 del año 2015, es decir, ha tenido una infinidad de reformas. Nosotros vamos a hablar hoy de los fines constitucionales a partir de el estado actual de cosas de la ley 906, es decir, a partir de las últimas reformas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El día de ayer, entonces, dentro de esos fines constitucionales mencionamos apenas el riesgo de obstrucción a la justicia. Y decíamos que ese riesgo de obstrucción a la justicia se puede deducir, discúlpenme, se puede deducir de algunas circunstancias puntuales. En primer lugar, que la persona del imputado tenga la potencialidad, tenga la capacidad de destruir, de ocultar, de alterar, de, mm, de digamos, de atentar contra la integridad probatoria del procedimiento, de falsificar elementos materiales de prueba. Esta situación, decíamos ayer, es una situación que debe ser expuesta por el fiscal, pero no solamente expuesta, sino además acreditada, porque pues la cercanía con la prueba no necesariamente implica la imposición de una medida de aseguramiento. Desde luego, toda persona que es imputada dentro de un procedimiento penal por la presunta realización de una conducta punible, de una u otra manera va a tener cercanía con el material probatorio. Pues, ¿por qué? Porque se supone que esta es la persona que realizó la conducta punible, pero la cercanía con el material probatorio no es suficiente para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia. Se requiere que la fiscalía acredite que en algún momento puntual esta persona ha intentado destruir, ha intentado ocultar o tiene la potencialidad de destruir o de ocultar, pero con una particularidad, no a partir de afirmaciones peligrosistas, no a partir de afirmaciones hipotéticas, de afirmaciones abstractas. El fiscal tiene que acreditar que en efecto la persona tiene esa capacidad de destrucción, de ocultamiento, de sustracción de los elementos materiales probatorios. Eso no se puede deducir exclusivamente del hecho de que la persona sea bonita o sea fea, o le caiga bien al fiscal o no le caiga bien al fiscal. Esas son situaciones que se deben inferir de manera objetiva a partir de elementos materiales probatorios. El riesgo de obstrucción a la justicia también se puede deducir de la posibilidad de que el imputado pueda influir en las declaraciones de coimputados, de testigos, de peritos, para que estos declaren falsamente o para que estos declaren a conveniencia del imputado.
Y ayer nosotros decíamos que esa posibilidad de que la persona influya en testigos, en peritos, en coimputados, pues es una posibilidad también, pues digamos, muy en abstracto. O sea, la fiscalía tiene que acreditar a través de elementos materiales probatorios, como por ejemplo interceptaciones, donde los miembros de una organización criminal o los miembros de un grupo delictivo están poniéndose de acuerdo sobre qué es lo que le van a decir al fiscal en los interrogatorios o sobre qué es lo que le van a, o cuál va a ser la estrategia de defensa. Pero eso no se puede deducir exclusivamente del hecho de la pluralidad de intervinientes en la realización de la conducta punible. Desde luego, en la práctica hay fiscales y hay jueces de control de garantías que infieren la posibilidad de manipulación de coimputados o de testigos o de peritos a partir de la pluralidad de intervinientes en la conducta punible, pero desde luego eso es un argumento absolutamente etéreo, absolutamente anfibológico, que en la práctica ha generado un sinnúmero de privaciones injustas de la libertad. Porque además tenemos claro que en los procedimientos penales, cuando existen pluralidad de personas en la realización de la conducta punible, esa pluralidad de personas tiene una particularidad, y es que la Fiscalía pues realiza las investigaciones en el marco de la insuficiencia de recursos físicos, de recursos tecnológicos, en el marco de la dificultad de lo que es investigar organizaciones criminales. O sea, el trabajo de la Fiscalía no es fácil, pero la Fiscalía también tiene algunas deficiencias en esos puntos, y es que, por ejemplo, cuando lleva a cabo una captura y una imputación, unas solicitudes de medida de aseguramiento contra organizaciones criminales, a esas organizaciones vinculan a la persona, a la señora de los tintos, a la persona que vende minutos de celular, a el mensajero que les lleva la comida, o sea, vinculan a medio mundo. Entonces, esa vinculación a medio mundo en algunos casos es esgrimida por los entes fiscales para llegar a una audiencia preliminar a afirmar que la señora de los tintos puede manipular con imputados. ¿Sí? Entonces, eso, lo que les digo, la visión que tiene que tener el defensor, la visión que tiene que tener el investigador criminalístico de la defensa, tiene que ser una visión eminentemente crítica, para entrar digamos, a contrapuntear con los argumentos que plantea un fiscal en ese sentido. También el riesgo de obstrucción a la justicia se puede inferir de que la persona eventualmente llegue a impedir o a dificultar las labores de los funcionarios encargados de la investigación. Es por eso que una persona que sabe que está en una indagación preliminar, bueno, desde luego, si la persona no tiene ningún compromiso con la realización de la conducta punible, pero aún teniendo el compromiso con la realización de la conducta punible, porque es que en el derecho penal las cosas se pueden solucionar de muchas maneras, acudiendo a mecanismos de justicia restaurativa, acudiendo a preacuerdos, acudiendo a principios de oportunidad, reparando a las víctimas. Si la persona quiere ejercer una defensa adecuada, pues lo peor que puede hacer es obstruir la acción de la justicia, porque cuando el delito amerita la imposición de una medida de aseguramiento, de esas obstrucciones a la acción de la justicia se puede inferir la necesidad de imposición de una medida de aseguramiento. Bien, vamos a hablar hoy de los otros fines constitucionales, que son el peligro para la comunidad, el peligro para la víctima, el peligro, el riesgo de no comparecencia. Vamos a hablar entonces ya de la estructura de una solicitud de medida de aseguramiento y de cómo la medida de aseguramiento o en qué caso se puede sustituir por una detención domiciliaria cuando la medida de aseguramiento que se impone es restrictiva de la libertad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el peligro para la comunidad, entonces decimos, es otro fin constitucional que amerita la imposición de una medida de aseguramiento. Ese peligro para la comunidad, entonces, ustedes lo pueden deducir a partir de la lectura del artículo 310 de la Ley 906 del año 2004. Ese artículo 310, entonces, nos dice cuáles son los criterios a partir de los cuales se puede inferir el peligro para la comunidad. Digamos, el primer criterio, que es transversal,
al peligro para la víctima y al riesgo de no comparecencia es la gravedad y la modalidad de la conducta punible. En materia de política criminal, pues el legislador trata desde algún punto de vista de diferenciar aquellos delitos que son graves y aquellos delitos que no lo son tanto. En la práctica, en nuestro ordenamiento jurídico, existen conductas punibles que no deberían tener la connotación de delito, sino la connotación de contravención, la connotación de una, digamos, afectación, digamos, relevante para la sociedad, pero que no amerita la intervención punitiva del Estado. Hace poco vimos un caso supremamente interesante, que fue el de la alcaldesa de Bogotá saliendo a hacer mercado y en un supermercado en compañía de su pareja, de su esposa, que también es funcionaria pública, también es miembro del Congreso de la República. Eh, por esa situación, pues iniciaron una actuación procesal penal que llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia observó que si bien en ese caso concreto, pues ellas eventualmente incurrieron en una circunstancia que en este momento de cuarentena está eminentemente prohibida, que es irrespetar el aislamiento preventivo, buscar que de las casas solamente salga un familiar a hacer el mercado, pero en ese caso concreto estaban ambas. Pues la Corte Suprema de Justicia adoptó una decisión que en mi concepto es supremamente ejemplarizante y supremamente importante para, como guía o como referente para la Fiscalía y para los demás jueces de la República, y es que siempre que se inicie una investigación penal se debe atender a la gravedad de la conducta, a la gravedad con que a la gravedad de los hechos que despliegan las personas. Pero en ese caso la Corte Suprema de Justicia dijo que esas dos señoras lo que estaban era comprando arroz, café y chocolate para poder desayunar. Entonces, que eso no tiene ningún tipo de gravedad. Es eso lo que tienen que valorar los jueces, eso es lo que tienen que valorar los fiscales, los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento. Si la conducta humana desplegada por las personas tiene un impacto social relevante o un impacto social irrelevante. En este caso, los impactos sociales relevantes son meramente hipotéticos, ¿no? Pues es que ya son funcionarias, pues que ya tienen que dar ejemplo. Sí, tienen que dar ejemplo, pero no, eso no amerita la intervención del Estado. Entonces, es la gravedad y la modalidad de la conducta punible. Esto es si la conducta es dolosa, si el nivel de intensidad del dolo, si la conducta es culposa, si la conducta es preterintencional, son criterios de análisis para establecer el peligro para la comunidad. Desde luego, la gravedad de la conducta también, como decíamos ahorita, pues se define por razones de política criminal entre delitos graves y delitos que no lo son. Por ejemplo, el delito de genocidio es un delito que reviste una gravedad indiscutible. O sea, es un delito que reviste una gravedad que no se puede comparar, por ejemplo, con el delito de injuria o con el delito de calumnia. No se puede comparar con el delito de daño a bien ajeno cuando una persona, no sé, le arranca una rama a un árbol de propiedad de otra persona. ¿Sí? O sea, la gravedad y la modalidad de la conducta punible es un criterio supremamente esencial que se debe exponer en las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento, gravedad derivada en muchos casos, o que se puede inferir en muchos casos, del quantum máximo de la pena. Porque obviamente frente a los delitos más graves, el legislador impone penas pues que son indicativas de su respectiva gravedad. Verbigracia, por ejemplo, el delito de homicidio, verbigracia el delito de feminicidio y estos delitos también agravados, ¿no? Bien. Entonces, para uno deducir el peligro para la comunidad, pues uno tiene entonces que ir al artículo 310 de la ley 906, modificado por esa ley 1760, y a partir de ahí, pues la norma nos trae unos criterios de análisis. No vale la pena en este momento entrar a leerlos, pero lo importante es establecer cómo la conducta en concreto, materialmente acreditada en la audiencia preliminar de solicitud de medida de aseguramiento, de la cual existe una inferencia razonable de autoridad o participación, tiene un impacto social y a futuro puede afectar a la comunidad. Y los criterios de análisis, como lo hemos dicho, son estos criterios.
Estos criterios son sumamente discutidos en la jurisprudencia nacional, sumamente discutidos, porque en algunos casos los fiscales o los representantes de víctimas solicitantes de la imposición de una medida de aseguramiento se conforman con mencionar que el peligro para la comunidad se infiere, por ejemplo, como dice el numeral 3 del artículo 310, del número de delitos que se imputan y de la naturaleza de los mismos. Pero es que, ¿quién es el que imputa? Pues el que imputa es el fiscal, y el fiscal, para justificar una medida de aseguramiento, puede imputar los 600 y pucho delitos que existen en el Código Penal. Entonces, el simple número de delitos que se imputan no es un criterio suficiente para indicar que la persona representa un peligro para la sociedad, porque la imputación es un acto de parte, de titularidad del fiscal, y el fiscal verá cuántos delitos imputa. Otra cosa es cuántos delitos prueba en la audiencia de juicio oral, y otra cosa es por cuántos delitos condenan a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que tener ahí en ese caso concreto? Pues una visión crítica. Pues claro, señor fiscal, usted está imputando aquí concierto para delinquir, extorsión, secuestro, homicidio agravado, homicidio simple, eh, no sé, porte ilegal de armas, etcétera, etcétera. Pero es que, señor fiscal, el problema es que, a pesar de que usted realizó toda esa imputación de ese conglomerado de delitos, pues en la práctica los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información que usted aportó a esta audiencia preliminar solamente permite inferir la existencia de un delito, por ejemplo, porte ilegal de armas. Esto quiere decir que la pluralidad de delitos que usted imputa es hipotética, y que en la práctica la inferencia razonable de existencia o de materialidad de la conducta punible pues no está adecuadamente acreditada para esa pluralidad de delitos, razón por la cual usted está acreditando inadecuadamente el fin constitucional de peligro para la comunidad. Repito, uno tiene que utilizar una visión crítica al momento de la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento. Otro criterio, por ejemplo, que en mi concepto es, eh, digamos, pues, digamos, que hay que analizar, es el del numeral 7, cuando el punible, por ejemplo, sea por delitos sexuales contra personas menores de 14 años. El hecho de que el delito sea eh, contra una persona menor de 14 años, que además es un delito que reviste una gravedad evidente, lo cierto es que esa simple circunstancia no es suficiente para inferir un peligro para la comunidad, porque no todos los delitos contra los menores de edad son delitos de acceso carnal. No todos esos delitos tienen esa connotación. Hay delitos que tienen una connotación diferente, como por ejemplo los actos sexuales abusivos, un tocamiento indebido. En algunos casos, la jurisprudencia ha sido tan descriptiva que ha llegado a indicar que estos delitos en algunos casos se pueden materializar inclusive sin la necesidad de contacto físico entre la víctima y el victimario. Pero la pregunta puntual que se realiza uno en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento es, oiga, esta circunstancia que está imputando la fiscalía es suficiente para inferir un peligro para la comunidad. Y pues las respuestas pueden ser variadas. En un grupo donde hay 3 abogados, juez, fiscal y defensor, pueden haber 15 interpretaciones completamente diferentes. Pero lo cierto es que uno tiene que entrar a contraargumentar, buscando que pues, las situaciones concretas descritas en la imputación pues, no reflejen ese fin constitucional eh, que persigue la imposición de la medida de aseguramiento. Desde luego yo les hablo a ustedes desde la perspectiva como defensor, pues porque el equipo que estamos capacitando es un equipo orientado al apoyo técnico en términos generales de la defensa técnica, sin que esto implique que en el grupo de investigaciones no apoyemos la actividad de los representantes de víctimas y de las víctimas. Entonces, miren que existe un catálogo a partir del cual se puede inferir el peligro para la comunidad. Pasemos a la diapositiva siguiente, para que notemos algo que me parece a mí, digamos, un avance en la definición del peligro para la comunidad. Y es que en el año 2018 se expidió la ley 1908, y esa ley es una ley orientada a la desarticulación de organizaciones criminales
que se conocen a través de dos denominaciones, las GDO o las GAO, los grupos delictivos organizados o los grupos armados organizados. Estas organizaciones sí que revisten un peligro latente para la comunidad, sí que revisten ese peligro latente para la comunidad. Y la ley 1908, al momento de describir el peligro para la comunidad que se infiere de la existencia de estas GDO o de estas GAO, pues me pareció no del todo acertada, pero mucho más descriptiva que la ley 906. Aunque la normatividad de la 1908 del 2018 se incorporó en el artículo 313A de la ley 906 de 2004. Pero miren cómo aquí este artículo 24 de la ley 1908 de 2018 es mucho más descriptivo de circunstancias que causalmente uno sí puede entrar a considerar como constitutivas de peligro para la comunidad. Miren cómo, por ejemplo, en el numeral primero nos dice cuando el tiempo de existencia del grupo supera los 2 años. Claro, cuando uno ve una organización criminal que no es naciente, no es una organización criminal recién conformada, sino es una organización que en un espacio territorial y que en un espacio temporal se ha prolongado, pues uno ya puede entrar a inferir un peligro para la comunidad en este tipo de organizaciones, en este tipo de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. La ley 1908 vuelve a hablar de la gravedad de las conductas delictivas asociadas con el grupo, pero esa ley 1908 nos habla puntualmente en ese numeral 2 de conductas de terrorismo, de conductas de secuestro, de conductas de extorsión, tortura, o sea, conductas que sí materialmente son completamente delicadas, completamente graves y que en efecto tienen un impacto en el conglomerado social. Entonces miren cómo la ley 1908 del año 2018, que ha sido abundantemente criticada porque es bastante restrictiva de la libertad en algunos aspectos, bastante restrictiva, bastante fuerte, sobre todo en materia de medidas de aseguramiento porque amplía exponencialmente los términos de las medidas de aseguramiento para miembros de grupos delictivos organizados o para grupos armados organizados. Pues esta ley en este aspecto sí me pareció que fue mucho más descriptiva de circunstancias que en efecto pueden constituir causalmente un peligro para la comunidad. Desde luego es un peligro para la comunidad el uso de armas letales en las acciones delictivas. Eso es un peligro, obviamente, o sea, esas son circunstancias que sí en efecto generan un riesgo para la comunidad, no como en la ley 906 original que se dice que no, que el número de delitos imputados, no, pero es que si yo le imputé 10 injurias, entonces esas 10 injurias, el número de delitos imputados va a constituir un peligro para la comunidad. Aquí estamos hablando de delitos que se despliegan a través de un uso de armas graves, de un uso de armas de una potencialidad dañina diferente a la descripción realizada por el texto de la ley 906 original. Miren cómo el numeral 4 nos dice que cuando la zona territorial o el ámbito de influencia del grupo recaiga sobre cualquier zona o territorio dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Claro, cuando los grupos delictivos tienen su accionar delictivo en estos escenarios territoriales donde se desarrollan esos programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuáles son esos programas de desarrollo con enfoque territorial? Los que se derivan del último acuerdo de paz celebrado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y que en el numeral 1 de ese acuerdo de paz pues se creó un proyecto de reforma rural donde se identifican determinados territorios donde habrán asentamientos de desmovilizados, de personas que, digamos, se reinsertan a la vida social, donde hay líderes comunitarios, donde hay líderes de derechos humanos y pues que desde luego el accionar de grupos delictivos en estos territorios donde está esta gente desmovilizada pues representa un peligro grave para la comunidad. Pues qué más grave sería, por ejemplo, que las FARC volvieran a trabajar. Entonces, desde luego esas son circunstancias, les repito, mucho más descriptivas
de riesgos de peligro para la comunidad, que en mi concepto, desde el punto de vista teórico, pueden eventualmente llegar a ser virtudes de la ley 1908, sin perjuicio, además, de las críticas que se puedan plantear a este instrumento normativo. Lo que me gusta es la descriptividad del instrumento normativo. Miren cómo, por ejemplo, también el numeral octavo nos dice la utilización de menores de edad en las acciones delictivas. Claro, porque esto implica, pues, el secuestro de menores de edad, esto implica el reclutamiento de menores de edad. Eso es un riesgo para la comunidad, que los niños estén en actividades delictivas. O, por ejemplo, cuando las actividades delictivas recaen sobre defensores de derechos humanos o eh, población con especial protección constitucional, como por ejemplo las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad, los líderes comunitarios. Y aquí es importante hacer una, una reflexión crítica. Noten ustedes cómo en el año 2018 se incorpora esa ley 1908 del año 2018 y miren ese numeral 7. Dice, cuando las víctimas sean defensores de derechos humanos o hagan parte de poblaciones con especial protección constitucional, se inferirá el riesgo para la comunidad. La reflexión que quiero hacer es, noten cómo la ley menciona a los representantes de derechos humanos, a los líderes comunitarios. La ley es del año 2018, pero por más que la ley menciona a los líderes comunitarios, a estas personas, digamos, vigilantes de los derechos humanos en determinadas poblaciones, pues el número de líderes comunitarios asesinados entre el año 2018, 2019 y lo que va del año 2020 no ha bajado. ¿Esto qué nos muestra a nosotros? Que las políticas públicas no se pueden reducir al ámbito del procedimiento penal y las políticas públicas tampoco se pueden reducir al ámbito del sistema penal. O sea, un Estado no puede conformarse con incorporar en los códigos penales delitos y con incorporar en los códigos de procedimiento penal restricciones preventivas a la libertad, porque el impacto que producen con esta sola acción, pues es un impacto eminentemente simbólico, eminentemente hipotético. Pues se han producido reformas para protección a líderes comunitarios, para protección a líderes de derechos humanos, pero los siguen asesinando. ¿Eso qué implica? Pues que el derecho penal y el derecho procesal penal jamás sustituirá la implementación de políticas públicas, el gasto en políticas públicas. Hoy estamos en una discusión supremamente álgida en el legislativo, que es una reforma al artículo 34 constitucional orientada a erradicar ese principio según el cual en Colombia se prohíbe la prisión perpetua y a sustituir ese modelo de la Constitución por una norma en el artículo 34 constitucional que permite la prisión perpetua para personas que maten o que atenten sexualmente contra los niños. La pregunta es, ¿esa modificación constitucional reducirá en términos estadísticos los delitos que se producen contra los niños? Y la respuesta desde todo punto de vista es no. Si uno mira las estadísticas tan solo del Instituto Colombiano de Medicina Legal y tan solo de la criminalidad reportada, en las últimas 2 décadas se ha producido una serie de restricciones, por ejemplo, a los preacuerdos, a los principios de oportunidad, a las negociaciones en esta clase de delitos, buscando que se reduzcan las tasas de criminalidad contra los niños, pero en la práctica eso no ha ocurrido. En la práctica se producen las restricciones penales, se producen las restricciones a los preacuerdos, a las negociaciones, pero las tasas crecen de manera exponencial. ¿Esto qué demuestra? Pues que el fenómeno delictivo es un fenómeno que no se previene con la simple incorporación de textos en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, sino con políticas públicas, con una particularidad puntual. Si uno mira el artículo 10, numeral tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia, como lo mencionamos hace 2 charlas, y si uno mira el artículo, creo que es quinto de la Convención Americana, en el numeral final, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues nosotros encontramos cómo los fines de la pena son exclusivamente orientados a la resocialización del individuo, de tal manera que
una reforma constitucional en estos términos, pues no solamente implicaría la reforma del artículo 34, sino el desconocimiento de tratados internacionales ratificados por Colombia con anterioridad inclusive a la expedición de la Constitución política vigente. Bueno, cierro este pequeño paréntesis. Pasemos al siguiente fin constitucional. El peligro para la víctima, desde luego, cuando la persona amenaza con representar un peligro para la víctima, cuando la libertad de la persona, del imputado, amenaza un riesgo para la víctima, pues en esos casos eventualmente se debe buscar una medida de aseguramiento que le impida a esta persona volver a atentar contra la víctima. Pero no siempre las medidas de aseguramiento tienen que ser privativas de la libertad. No siempre. Eh, Pueden haber medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que garanticen que la víctima no corre riesgos, porque es que los delitos no solamente son el homicidio, los delitos no solamente son las lesiones personales, ni la violencia intrafamiliar, no, los delitos no son solamente eso, o sea, hay riesgos para la víctima, por ejemplo, la víctima de una estafa. ¿Cómo se previene el peligro para la víctima concreta de una estafa? Pues alejando al estafador de la víctima. ¿Cómo? Pues necesariamente en un establecimiento de reclusión. No. En ese caso concreto hay que entrar a determinar cuál es la medida adecuada para evitar que el imputado tenga contacto con la víctima y amenace pues su integridad, no solamente personal, sino también patrimonial. Entonces, el peligro para la víctima está desarrollado en el artículo 311 de la ley 906. Es un asunto también, pues, digamos que se debe analizar en cada caso concreto con un ojo crítico, tanto por la defensa como por parte del juez de control de garantías. Uno en estas audiencias de medida de aseguramiento, uno puede, por ejemplo, reconocer como defensor que en efecto su cliente puede representar un peligro para la víctima, pero uno, a través del equipo investigativo, puede tratar de mitigar la medida de aseguramiento. ¿Cómo? Pensemos en un caso concreto de un delito de violencia doméstica, donde, digamos, el padre eventualmente en un acto correctivo se le va la mano con sus hijos, agrede a sus hijos de manera verbal o de manera física. Y entonces la fiscalía lleva a esta persona por el delito de violencia intrafamiliar y entonces dice que por el hecho de que conviven en el mismo lugar, esta persona puede volver a agredir al niño y que por lo tanto se justifica la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. ¿Cómo puede uno mitigar a partir de la utilización de un equipo de investigación presente en la audiencia preliminar? Este tipo de medidas de aseguramiento, pues acreditando, por ejemplo, que esta persona podrá eventualmente cumplir una medida de aseguramiento, si bien restrictiva de la libertad, en un lugar de residencia diferente al del menor. Ahí en ese caso concreto, el fin constitucional de evitar que el imputado represente un riesgo futuro de agresión contra el menor puede mitigarse, pues acreditándole al juez de control de garantías que esta persona puede cumplir su medida de aseguramiento en un lugar de residencia completamente diferente. ¿Eso cómo lo acredita uno? Pues a través de elementos materiales probatorios, entrevistas, declaraciones, bueno, todo lo que al defensor y al equipo de investigación se le ocurra para acreditar que esta persona no necesita la imposición de una medida de aseguramiento atacando exclusivamente el fin constitucional. Entonces, esto es un tema de reacción en tiempo real. O sea, uno tiene que ser muy recursivo en este tipo de audiencias para poder acreditar la falta de necesidad de la medida de aseguramiento. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El riesgo de no comparecencia, que en algunos escenarios lo llaman el riesgo de fuga. Pues ese riesgo de no comparecencia, digamos que también se puede inferir de la gravedad, de la modalidad de la conducta punible.
y de la pena imponible. Pero entonces esto partiría también de afirmar que porque el delito es grave, entonces la persona no va a comparecer al procedimiento. No, yo he llevado muchos procesos penales, muchos, infinidad de procedimientos penales, donde el cliente de uno, por más que está imputado de medio código penal, le dice a uno, no, yo voy a ir a poner allá la cara. Yo voy a ir a poner allá la cara, yo voy a ir a ejercer mi defensa material, yo voy a atender todas las audiencias y yo además voy a ir a vigilar qué es lo que usted hace, doctor. Pues eso quiere decir que no se puede entrar a realizar generalizaciones a partir de la gravedad de la modalidad y de la pena imponible. Además, por una particularidad, y es que aquí en Colombia, pues casi la gran mayoría de delitos tienen penas altísimas. Entonces, pues digamos, inferir el riesgo de no comparecencia a partir del delito es un acto eminentemente incompleto por parte de la Fiscalía que sí llega a tener éxito para el juez de control de garantías, pues es bastante cuestionable desde el punto de vista no solo dogmático, sino desde el punto de vista material, o sea, desde el punto de vista de cómo una persona imputada por un delito grave, de esa sola circunstancia no se puede inferir que se cumple o que se realiza el fin constitucional de riesgo de no comparecencia para la imposición de una medida de aseguramiento. La falta de arraigo en la comunidad, dice la ley 906, que también representa un riesgo de no comparecencia. Digamos que en principio sí, la falta de arraigo en la comunidad puede evitar que más adelante la persona sea ubicada para lograr su comparecencia al procedimiento o para lograr el cumplimiento de la pena. ¿Qué es el arraigo? El arraigo es esa relación directa que tiene una persona con un grupo comunitario, con un sector poblacional determinado, con una familia determinada, con una actividad laboral o con una actividad económica determinada. Entonces, es el caso, digamos, que se puede ejemplificar con el habitante de la calle. El habitante de la calle, pues usted lo puede encontrar en el momento en que usted interactúa por primera vez con él, pero más adelante volverlo a encontrar es supremamente difícil porque usted no sabe dónde duerme, dónde vive, qué hace, usted no sabe cómo ubicar fácilmente a esta persona. Pues esa falta de arraigo en la comunidad, esa falta de conexidad entre el ciudadano y un grupo comunitario, un grupo laboral, un grupo familiar determinado, pues puede eventualmente constituir un fin constitucional legítimo para la imposición de una medida de aseguramiento, repito, no siempre privativa de la libertad. Por ejemplo, en el caso del habitante de la calle, ese fin constitucional podría cumplirse eventualmente con el sometimiento a un mecanismo de vigilancia electrónica, que es una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que en términos teóricos, según la ley, le permite al INPEC identificar a través de la localización satelital dónde se encuentra la persona para ir eventualmente por ella para hacerla comparecer al procedimiento penal o hacerla comparecer al cumplimiento de la pena. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente al daño causado, pues dice la ley 906 que también es una circunstancia de la cual se puede inferir el riesgo de no comparecencia. El problema de la gravedad del daño causado es que en la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, en algunos casos la determinación del daño no es, no es definitiva. De hecho, hay algunos delitos donde el daño es eminentemente hipotético. O sea, la lesión efectiva al bien jurídico es eminentemente hipotético. Caso concreto de los delitos de peligro. Los delitos de peligro son delitos que sin producir una lesión efectiva al bien jurídico, eventualmente se consideran antijurídicos, se consideran conductas punibles. Entonces, repito, son circunstancias que se deben analizar en cada caso concreto. Y finalmente nos dice la ley 906 que el riesgo de no comparecencia se puede inferir del comportamiento del imputado durante el procedimiento penal, o sea, el procedimiento que se va a desarrollar o en un procedimiento anterior. Claro, es el imputado que asume las veces de defensor, pero además asume las veces de defensor de una manera
manifiestamente antitécnica, y entonces lo que busca es el aplazamiento de la audiencia, lo que busca es la dilación del procedimiento, el entorpecimiento del procedimiento, pues ese imputado de entrada tiene un pie en la modelo y el otro pie en la picota. ¿Por qué? Pues por el comportamiento que asume frente al procedimiento penal. Es que el procedimiento penal no se puede asumir a partir de mañas, a partir de tramoyas, a partir de ardices. El procedimiento penal no se puede asumir con deshonestidad, con falta de honradez, ¿no? El procedimiento penal se debe asumir con altura, y esa falta de altura pues es verificada por el juez para efectos de eventualmente inferir riesgos eh, para la comunidad, o riesgos para la víctima, o riesgos para el procedimiento que ameriten la imposición de una medida de aseguramiento. En conclusión, las medidas de aseguramiento no se imponen como consecuencia de que la persona tenga una condición racial, tenga una condición sexual, tenga una condición ideológica, sea bonita, sea fea, sea flaca, sea gorda. No se impone por esa situación, se impone para el cumplimiento de un fin constitucional frente al cual los defensores y el equipo de investigación tiene que ser eminentemente crítico, porque la Fiscalía no solamente tiene que entrar a manifestar que se cumple un fin constitucional, sino además entrar a acreditar a través de elementos materiales probatorios, de evidencia física y de información legalmente obtenida, que ese fin constitucional que está, digamos, tratando de reivindicar es real. Y como lo hace a partir de elementos materiales probatorios, pues el análisis de los elementos materiales probatorios se debe realizar en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Y recuerden que el análisis sobre un elemento material probatorio se realiza desde la perspectiva de la licitud del elemento, o sea, si el elemento fue obtenido con o sin violación de derechos fundamentales, de la legalidad del elemento, esto es, si el elemento fue obtenido respetando el debido proceso probatorio, por ejemplo, si el elemento fue debidamente fijado, debidamente embalado, debidamente sometido a cadena de custodia. Desde el punto de vista del contenido del elemento material probatorio, y quién es el que apoya desde el punto de vista técnico al defensor en ese corto espacio que tiene para la oposición a la solicitud de medidas de aseguramiento. Pues el equipo de investigación que tiene que coger todos los elementos, todos, y entrar a analizarlos desde ese tipo de perspectivas eminentemente técnicas, porque pues las pruebas ilícitas, las pruebas ilegales, las pruebas, por ejemplo, impertinentes, es decir, que no permiten acreditar el hecho que está aduciendo la Fiscalía, por ejemplo, la falta de arraigo con la comunidad para efectos de un fin constitucional de la medida de aseguramiento, pues ese tipo de circunstancias también lo puede sugerir y también lo puede poner de presente el investigador privado que apoya al defensor, como en el caso de las audiencias que se realizan con el apoyo del grupo de investigación. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva para hacer un pequeño, digamos, resumen de lo que hemos dicho en las charlas del día de antier, o mejor dicho, las dos charlas anteriores y la de hoy. Entonces, esta tablita me permite a mí resumir cuáles son los requisitos para la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Pueden, digamos, haber, digamos, esquemas mucho más elaborados, mucho más complejos, pero este esquema, digamos, me parece a mí que es el básico, que es el esquema más esencial. Y es que existen unos presupuestos argumentativos, unos presupuestos probatorios, unos presupuestos objetivos y el cumplimiento de unos fines constitucionales. Sin esos presupuestos y sin esos fines constitucionales, no se puede imponer medidas de aseguramiento, ni siquiera las no privativas de la libertad. Dentro de los presupuestos argumentativos, ¿qué tenemos que decir nosotros? Pues es necesario que el fiscal en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, bueno, que ya se haya cumplido como mínimo la imputación, ¿no? Pero señale adecuadamente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que fueron expuestos en la imputación, porque esos hechos jurídicamente relevantes son aquellos que llegan a ser constitutivos de conducta delictiva. O sea, la Fiscalía tiene que mostrar cómo los hechos materiales de imputación son una conducta delictiva.
Y eso es parte de la argumentación que tiene que realizar el fiscal. Y esos presupuestos argumentativos se verifican a lo largo de toda la solicitud de medida de aseguramiento, de tal manera que la argumentación de quien solicita la imposición de medida de aseguramiento tiene que ser una argumentación sencilla, una argumentación concreta, fácil de comprender, pero sobre todo muy organizada, muy digerible para el juez de control de garantías y muy digerible para la defensa. Porque esas solicitudes de imposición de medida de aseguramiento completamente desilvanadas, desorganizadas, tienen un riesgo de fracaso absoluto. Eh, Aunque también eso depende de la laxitud con que el juez de control de garantías controle esa solicitud puntual de la fiscalía. Tiene unos presupuestos probatorios. En esa audiencia de imposición de medida de aseguramiento, de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el fiscal o el representante de víctimas que solicita tiene que acreditar como mínimo pues la materialidad de la conducta punida. Tiene que llevar elementos materiales probatorios, evidencia física o información que acredite la materialidad de la conducta punida. Sin eso no. O sea, si estamos en una investigación penal, como lo decíamos el día de ayer, por peculado, pero no lleva un elemento material probatorio que acredite la pérdida de los recursos públicos o la apropiación de los recursos públicos por parte del funcionario o por parte de un tercero, o por ejemplo, la condición de servidor público del sujeto activo de la conducta de peculado, pues obviamente va a tener un fracaso eh, eh, digamos, inminente en su pretensión en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Entonces tiene que cumplir unos presupuestos probatorios con relación a la acreditación mínima de la materialidad de la conducta punible, a la inferencia razonable de autoría o participación. Tienen que haber elementos materiales que vinculen al imputado con el delito. Tiene que llevar elementos materiales probatorios para acreditar la plena identificación del imputado. Recuerden ustedes lo que decíamos ahorita, los informes de policía judicial, a través de los cuales se ponen de presente los métodos de identificación del imputado, la cartilla de cadactilar, etc. Existen unos presupuestos objetivos. Estos presupuestos objetivos son presupuestos relacionados con la conducta. Entonces, el artículo 313 de la ley 906 nos dice que las medidas de aseguramiento solamente proceden, en algunos casos objetivamente restringidos. Por ejemplo, en los delitos de competencia de los jueces penales especializados o en los delitos señalados en el título octavo del libro segundo del Código Penal. Estos son los delitos contra los derechos de autor cuando la cuantía de la defraudación es superior a 150 salarios mínimos, haciendo una claridad puntual. Y es que, como lo mencionábamos el día de ayer, la calificación jurídica provisional de la conducta no es suficiente para inferir la necesidad de imposición de la medida de aseguramiento. La necesidad de imposición de la medida de aseguramiento no se infiere del delito que se imputa. Se infiere de que el fiscal argumente y acredite adecuadamente el cumplimiento de un fin constitucional. Sin el fin constitucional, el delito que imputan puede ser genocidio. Puede ser, no sé, desaparición forzada, tortura, secuestro, homicidio, feminicidio, los delitos más graves. Pero sin el fin constitucional, la calificación jurídica provisional del delito no es suficiente para la imposición de la medida de aseguramiento. Bueno, ese artículo 313 de la ley 906 del año 2004 también nos dice que, como presupuestos objetivos, el delito tiene que tener como mínimo una pena prevista en el Código Penal de 4 años, en el quantum mínimo de la pena. O sea, la pena mínima para ese delito tiene que ser de 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos en un procedimiento penal por delitos cuya pena, por ejemplo, llega en el quantum mínimo parte de, no sé, 16 meses, ya no vamos a hablar de medidas de aseguramiento porque no se cumple el presupuesto objetivo. Y hay otro presupuesto objetivo que menciona el artículo 303 y es que la persona haya sido capturada dentro de los 3 años anteriores por delitos dolosos. Pero aquí hay que hacer una salvedad o una particularidad, y es que las personas pueden ser capturadas 10 veces dentro de los años anteriores, pero si han sido 10 veces absueltas, pues obviamente este presupuesto objetivo fracasa como fundamento de la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento.
Y finalmente, el último requisito de una medida de aseguramiento de detención preventiva, que puede ser en establecimiento de reclusión o en el lugar de residencia, es que se cumpla un fin constitucional, que son los fines constitucionales que nosotros mencionamos antes de esta diapositiva. El peligro para la comunidad, el peligro para la víctima, el peligro para la integridad de las pruebas del procedimiento, la integridad operativa del procedimiento o el riesgo de no comparecencia, con una particularidad. Y es que para la imposición de las medidas de aseguramiento de detención preventiva, recuerden este principio, esto tiene que quedar tallado en el fondo de sus corazones, mejor dicho, tallado allá en el corazón de ustedes, y es que la medida de aseguramiento privativa de la libertad solamente procede cuando las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar el cumplimiento del fin constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que el fiscal no solamente tiene que mencionar que son insuficientes, sino tiene que probar que son insuficientes, que el mecanismo de vigilancia electrónica no permitirá la ubicación del procesado cuando estamos hablando del riesgo de comparecencia, por ejemplo. Entonces, esa insuficiencia de las medidas no privativas de la libertad tiene que verificarse y acreditarse en la audiencia. Si no se verifica y no se acredita, no puede un juez de control de garantías entrar a decretar una medida de aseguramiento. Y además, el análisis de esos fines constitucionales de la medida de aseguramiento debe realizarse no solamente en tiempo real, esto es, en el momento de la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento, sino que el fiscal debe indicarle al juez cómo a futuro ese fin constitucional se va a mantener o se va a volver a verificar. Pero no solamente indicarle al juez que ese fin constitucional se va a, a verificar a futuro, sino además probarle al juez que a futuro ese fin constitucional se va a, a verificar y que por lo tanto va a justificar la existencia de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que puede ser, como lo decimos desde el día de ayer, la detención preventiva en establecimiento de reclusión o la detención preventiva en el lugar de residencia del procesado. Bueno, mañana hablaremos de la detención preventiva en el lugar de residencia del procesado, o sea, la detención domiciliaria, los presupuestos traídos a nuestra legislación por la ley 906 del año 2004, que nos permiten sustituir la detención preventiva en establecimiento de reclusión por la detención en el lugar de residencia. Hablaremos de las excepciones que se incorporaron al ordenamiento jurídico a través del Estatuto Anticorrupción y de otras normas que generan unas restricciones puntuales a la detención domiciliaria que me parecen a mí restricciones abiertamente inconstitucionales, abiertamente desproporcionadas. Pues, por ejemplo, ¿por qué no va a proceder la detención domiciliaria de una persona cuando el delito es contra la administración pública? Si se presume, si la persona aún se presume inocente. Cuando además la fiscalía pierde el 60% de los casos, pues ese tipo de restricciones son restricciones que son incoherentes con el sistema normativo internacional de procedimiento penal y el sistema normativo y constitucional vigente. Entonces, de esas circunstancias hablaremos el día de mañana y hablaremos también, pues ya, de la revocatoria de la medida de aseguramiento, de los términos de la medida de aseguramiento y de la libertad por vencimiento de términos para tratar de cerrar este capítulo relacionado con el régimen de restricciones a la libertad. Queridos amigos, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos el día de mañana para continuar con esta actividad de capacitación. Les extiendo un abrazo fraterno. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán
en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.